Ahora sí, chicos, vamos a comenzar entonces el día de hoy. Los saludo con muchísimo gusto, espero que se encuentren excelente. Y pues finalmente ya estamos, creo que sobre la quinta semana, si bien no vamos como a la mitad exactamente, ya estamos un poquito más adentrados y me gustaría que reflexionáramos un poquito en cuanto a lo que hemos platicado. De forma inicial veíamos toda la unidad 1, que era el hacer un análisis en la cuestión de la conducta alimentaria. Y platicamos diferentes aspectos, por ejemplo, en qué consiste la ingesta diaria recomendada, esto que vimos de la campanita de la curva de Gauss, ¿no? Como se determinan los nutrimentos, también platicábamos del etiquetado nutrimental, que para fines prácticos es el cómo nosotros lo vamos a analizar. También veíamos otros aspectos, ¿no? Como la crítica o más bien la autorreflexión de todo lo que implica el problema que tenemos hoy por hoy, no solo en México, sino a nivel mundial, la situación que se está presentando. Ahorita reitero, en esta unidad 2, vamos a aprender aspectos que son de gran utilidad para ustedes, pero también para sus pacientes, y veíamos justamente la clase pasada algunos componentes del gasto energético. Por ejemplo, recuerden que el gasto energético total es la sumatoria del gasto energético basado en reposo, que en esencia parecieran que es lo mismo, sin embargo, uno tiene una serie de requisitos, ¿no? Como que esté la persona en un ambiente térmicamente controlado, con el mínimo estrés físico, mental, emocional, que también sea recién despertado de preferencia, mientras que el otro pues no te pide esa serie de requisitos, una diferencia de un 10-20%. Adicional, el efecto termogénico de los alimentos, que aquí me gustaría destacar que cuando nosotros consumimos algo, no todo el tiempo vamos a estarlo digiriendo, entonces más o menos disminuye posteriores 30-90 minutos, y por esta razón es que solo se calcula un 10%. Y la termogenia por actividad, aquí incluyendo las actividades que hacemos todos, de hecho ahorita el hecho de estar sentados, acostados, parados, ¿no? Escuchando, gasta, aunque sea una caloría, pero se gasta energía, y también la energía que gastamos nosotros por actividades físicas. También revisamos que existen diversos factores que van a influir en los requerimientos que nosotros tenemos de energía. Nuestra edad, nuestra situación fisiológica, el estado de salud, incluso el clima, ¿no? Y también el ciclo de salud de enfermedad puede aumentar o disminuir nuestros requerimientos. Nuestro cuerpo, sobre todo lo que es el cerebro, el hígado y el músculo, consumen grandes cantidades de energía. Sin embargo, todo el cuerpo va a requerir que llegue energía, que lleguen nutrimentos, que vamos a hablar de ellos en la unidad. Y pues aquí nada más los términos. Recuerden que la energía se puede medir de forma indirecta a través de una cámara, ¿no? Pero es un tanto costoso, no es tan fácil que lo encontremos. Está la calorimetría indirecta con los carritos metabólicos, y la ventaja que tiene es que podemos conocer el valor del cociente respiratorio, que nos indica cuál es el sustrato que se está utilizando. Tenemos la prueba de agua doblemente marcada, que consiste en dar isótopos estables, no son radiactivos, no es tan invasivo, y te permite hacer como ese track de 10-14 días aproximadamente. Entonces, nos quedamos justo aquí en este punto de las ecuaciones. Entonces, dentro de lo que son las ecuaciones, ahora sí, vamos a hacer los ejercicios el día de hoy, entonces traten de tener papel y lápiz a la mano para que no sea como tan difícil, ¿no? Estábamos platicando de la ecuación de Harris y Benedict, y por ejemplo, aquí esta ecuación les había mencionado que puedes sobreestimar aproximadamente de un 7 a un 24, un 27%.
Entonces, Harris y Benedict lo que te va a informar es el gasto energético en reposo, ¿sale? Y la fórmula es diferente hombres respecto a mujeres. Entonces, la vez pasada nada más hicimos un pequeño ejercicio de una mujer, si no mal recuerdo, pero ahorita vamos a agarrar para fines de este ejemplo un hombre. Vamos a poner una edad de 37 años. Vayan tomando nota de eso. Vaya, una estatura de, permítanme, 1,76 centímetros y un peso de, vamos a ponerlo algo realista, pues unos 74 kilos, ¿no? Porque ya sabemos que hoy por hoy no somos tan menuditos. Entonces, el tema de Harris y Benedict, no me gustaría que se les pasara por ahí cuando ustedes estén escribiendo la ecuación. Chéquense siempre cómo les pide la estatura, porque es como lo recurrente que a veces haciendo los ejercicios a las personas no les da. Entonces, despejando la ecuación sería 66.5 más 13.75 por el valor del peso en kilogramos, que quedamos que para este ejemplo que vamos a hacer el día de hoy son, pues van a ser 74 kilos, más el valor de 5 por el valor de la estatura, que quedamos 176 centímetros, menos 6.79 por el valor de la edad en años, 37 años. Entonces, despejando la ecuación en Harris y Benedict, no sé si la fueron haciendo a la par, si la están haciendo, pero les tiene que dar un resultado de 1712.77. Ahorita me confirman nada más que ya tengan su resultado, ¿no? Para checar si algo se puso mal en la calculadora o ver qué pasó por ahí. Profe, Y disculpe, sí, ¿podríamos volver a hacer la ecuación? Es que yo me perdí. sí, no, a ver, mira, ¿sabes? Voy a hacer lo siguiente. Va a estar un poquito, ahí se trabó la compu, pero va a estar un poquito en desfase. Miren, vamos a repetir entonces. Vamos a poner 66.5 más 13.75 por el valor del peso en kilogramos, que quedamos van a ser 74 kilos, más 5 por el valor de la estatura en centímetros, que son 176 centímetros, menos 6.79 por el valor de la edad, que son 37 años. Para este punto, nada más, ya reaccionó la compu, qué bueno. Compartir la pantalla. Entonces aquí, perdonen la mini pantallita, ¿verdad? Pero si observamos, te digo, lo engorroso a veces de las ecuaciones, sobre todo cuando de pronto, se los confieso, ¿no? Yo en la calculadora no soy la más experta, pero chéquense siempre lo de los paréntesis y les digo, las fórmulas, siempre chequen cómo te pide el dato, si en metros o en centímetros, porque es como el más frecuente. Entonces aquí tenemos 1712.77 calorías, lo que nos da por resultado. Ahora, estas 1712 calorías, quiero que recuerden que finalmente lo que están reflejando es el gasto energético en reposo únicamente. Nos hace falta añadir que, pues obviamente, la actividad física y el efecto termogénico de los alimentos. Entonces, quedamos que el efecto termogénico de los alimentos iba a ser de cuánto.
¿Alguien por ahí se acuerda cuánto representa más o menos en porcentaje? No, bueno, pensar qué número. Del 24 al 27%. No. Del, Recuerden del el efecto. 10 al 20. Ah, exactamente. Eso, con seguridad, ¿eh? Con seguridad. Exactamente. Entonces, siempre, siempre va a ser el 10%. Ahí no cambia, no se preocupen. No es tan complicada la cosa. Entonces, de este ejercicio, quedamos que nos da por resultado 1712.77 calorías. El 10% de eso, pues no, lo bueno que es el 10%, ¿no? No tenemos como que hacer gran operación más que desplazar el puntito. Entonces, el 10% de esos 1700 y feria lo vamos a dejar en 171.27 calorías, ¿sale? Vayan anotando el dato. Y todavía a eso del 10%, bueno, aparte de ese 10%, yo tengo que sumar la actividad física, ¿no? Entonces, quiero que observen esta tablita. Ahorita no le hagan mucho caso aquí a los ejemplos del texto, ¿sale? Vamos a hacerlo el valor que que mencionamos hoy, para llevarlo tranquilito y con un solo ejemplo. Entonces, quiero que observen la tabla. La categoría de la actividad física la tenemos desde muy sedentaria hasta activa. Y la siguiente columna que tenemos son los porcentajes, 30, 50, 75, hasta 100%. ¿Esto qué quiere decir? Del 100% que es tu gasto energético en reposo, esa actividad física va a representar un porcentaje de ese valor que tú obtuviste. Y ahorita lo vamos a despejar, ¿no? En el ejemplo, pero observen las diferentes actividades. Vamos a revisar algo realista. Sería, pues, la categoría de muy sedentario, que implica el estar sentado y de pie, una vida sedentaria, que a lo mucho pinta, maneja, plancha, cocina, trabajo en oficina. Yo creo que es la realidad de muchísimos. Entonces, para este ejemplo, vamos a suponer que este hombre de 37 años, 176 centímetros y 74 kilogramos, realmente tiene una vida sedentaria. Entonces, vamos a calcularle ahí la actividad de un 30%. Entonces, aquí déjenme, vuelvo a cambiar la pantallita para ir a la par. Compartir pantalla. Entonces, aquí, lo bueno que no borramos el valor. Aquí tengo el valor de Harry Benedict, nada más. Entonces, estas 1712.77 calorías, yo necesito saber cuánto es el 30%, para lo cual, pues obviamente tendría, si lo quieren hacer por reglita de 3, lo vamos a hacer sencillito ahorita, ¿no? Por reglita de 3, entonces déjenme ver si me da chance. Lo voy a hacer así desde lo más básico, ¿no? Entonces, por reglita de 3, sería que yo multiplico ese 30% que quiero obtener por las 1712.77 calorías, ¿no? Entre 100%. Entonces, ese 30% es equivalente a 513.83 calorías, ¿vale? Este método lo hago para que vayamos revisando, porque reitero, de pronto como hay quienes pueden ser muy hábiles y hay quienes de pronto se tardan un poquito. Entonces, vamos a ver todas las metodologías. Otra manera más fácil de hacerlo, ya sin tanto embrollo con la calculadora y que la regla de 3 y que no sé qué tanto, es simplemente agarrar el valor del gasto energético que nos dio Harris y Benedict y multiplicarlo por 0.3, que representa el 0.3, el 30%. Si observan, el resultado es exactamente el mismo, 513.83 calorías.
Y también quiero que observen algo. Aquí, nuevamente traten de visualizar el valor como si fuera esta parte de la reglita de 3, ¿no? Que mencionábamos. Pero, pues obviamente este valor de 1712.77 es mi 100%. Entonces yo quiero saber cuánto es el 100% más ese 30%. Entonces, un método más resumido, en lugar de que, ¿qué es? 1712.77. Entonces, en lugar de que yo esté haciendo que tanta regla de 3 y que tanta multiplicación de tanto, pues quiero saber cuánto es el 100 más el 30, que sería el 130%. Entonces, en primer lugar, ese 30%, si yo lo quiero obtener como un factor, aquí tenemos el 130%, lo que voy a hacer simplemente es dividirlo entre 100. Porque entre 100% lo quiero hacer más chiquito. Entonces tengo 1.3. Entonces, de esas 1712.77 calorías, si yo las multiplico por 1.3, me va a dar el resultado de 2.226, punto 60 calorías. Van a decir, ¿cómo? Entonces, ¿qué pasó? Pues resulta que aquí ya me está simplificando que yo sume a esas 1712.77 calorías las 513.83 que estuve haciendo toda la operación para saber el 30%. O sea, aquí yo ya me salté tanto paso. Les pongo todos los métodos. Entonces, para fines prácticos, ustedes ya cuando quieran saber el gasto energético, lo que van a hacer simplemente es multiplicar por 1 punto, dependiendo del factor de la actividad física. Pero ojo, aquí todavía nos falta sumar el 10%. Entonces, recordamos, el 10% en este caso va a ser 171.27 calorías. Y el gasto energético total, ahora sí, para este individuo es de 2.397.87 calorías. Para fines prácticos, probablemente se pregunten, bueno, son 2.397, ¿lo puedo redondear en 2.400? Claro que sí, no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este hombre de 37 años, 176 centímetros y 74 kilogramos, su gasto energético lo estamos estimando sobre las 2.400 calorías para que siga manteniendo, pues, su peso actual, mantenga su actividad física normal, diaria, y mantenga su estado de salud. Hasta este punto, y antes de seguir, chicos, ¿quedó claro o nos regresamos? Ustedes díganme. Ok, vamos a continuar. Entonces, creo que quedó claro. Bueno, nadie comentó, entonces quiero creer que sí. Y pues vamos a continuar. Aquí ya como un poquito más fluida la cosa, ¿no? Entonces, aparte de la ecuación de Harris y Benedict, existen muchísimo más ecuaciones que nos van a ayudar para determinar el gasto energético. Lo que vamos a ver a lo largo de toda la presentación es la variabilidad entre uno y otro. Entonces, la fórmula de la FAO-OMS, si observan ustedes, únicamente considera la edad, sexo, pero no el valor de la estatura. ¿Por qué? Porque recuerden que FAO-OMS, al ser de carácter internacional, sabe perfectamente que la estatura es muy variable en cada población,
Entonces, por esta razón no lo considera. Y aquí el valor de FAO-OMS lo que nos dice o lo que nos da por sí solito es el gasto energético en reposo. Entonces, quiero que observen, existe la fórmula con base al intervalo de edad, existe dependiendo de si es hombre y dependiendo si es mujer. Entonces, sobre este mismo ejemplo, nosotros teníamos un hombre de 37 años, que si lo observan, tomaríamos la fórmula que está en el intervalo de edad de 30 a 60 años. Justamente los valores, la fórmula de la segunda columna en la penúltima fila, que nos dice que para un hombre de ese intervalo de edad simplemente vamos a sumar 11.6 por el valor del peso, que en este caso recordamos son 74 kilogramos, más 879, y ahí nos va a dar el resultado de 1737.4 calorías. ¿Vale? Entonces, hasta aquí igual que nada más confirmen si todos tuvieron el mismo resultado para que no nos vayamos quedando. Ahora, aquí probablemente ustedes digan, perfecto, ya está, ya lo tengo, hago lo mismo. Fíjense que FAO-OMS es un poquito más quisquilloso, nos cambia la jugada. ¿Por qué? Porque antes de que vayan a seguir con la calculadora, pues se hizo una adaptación de Durnin y Passmore en representación de la FAO-OMS. Entonces, ¿qué hicieron? Obtuvieron los gastos aproximados de energía para hombres y mujeres jóvenes de complexión promedio al realizar distintas actividades, que son todas las que vemos aquí contenidas. Y el gasto físico de energía se da en forma de múltiplos de gasto de energía en reposo. Entonces, ahorita les explico en qué consiste, para que no se vayan a confundir o nos hagamos como más pelotas. Entonces, si observan, vamos igual a tomar el ejemplo de actividad muy ligera. Durnin y Passmore examinaron absolutamente todos y llegaron a la conclusión de que el gasto por unidad de tiempo de actividad para este tipo de actividad sería equivalente al gasto energético en reposo que te da la fórmula por 1.5. Entonces, ahorita yo creo que ya les hace más sentido toda la explicación que les daba del 100% más el X% de la actividad física, pues es en virtud de esto, de que también vienen ahí como de pronto algunas fórmulas y algunas adaptaciones que hacen ahí sus métodos resumidos. Pero quiero que observen de dónde viene. Fíjense cómo, ya saben que toda la investigación es bien quisquilloso. Si yo lo quisiera hacer en exactitud, lo correcto, metodológicamente hablando, sería, vamos a poner un ejemplo aquí, perdón Tiburcio, nada más me acordé ahorita de tu nombre, vamos a suponer, aquí yo agarro y entrevisto a Tiburcio y le digo, a ver, platícame todo lo que haces en todo un día, en 24 horas. Y resulta que a lo mejor me dice Tiburcia, bueno, pues más o menos descanso unas 10 horas, aproximadamente con 10 horas de descanso ya me siento bien, ya recargué la pila, estoy fenomenal. De actividades que entrarían en la categoría de muy ligera, bueno, no me lo va a decir así, ¿no? Me va a platicar todo su día. Resulta que todas las actividades entran en esta categoría, más o menos se dedican 12 horas. De actividades que entran en la categoría ligera, pues más o menos le destina unas 2 horas. Entonces, de esta tabla quiero que observen la columna que dice muy sedentario, HER, que tiene entre paréntesis hora. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es sumar esas horas para corroborar que me den las 24 horas, ¿no?
Entonces, ya quedó. 24. Paso número 2 sería que yo esas horas las multiplique por los múltiplos del gasto energético en reposo. Aquí están mis múltiplos, los que teníamos en la diapositiva pasada. Entonces, yo multiplico esas 10 horas por 1, pues da 10. Multiplico esas 12 horas por 1.5, si hacen ustedes la multiplicación, les va a resultar en 18. Luego, yo multiplico estas 2 horas de actividad ligera por el múltiplo de 2.5, me va a dar 5. Entonces, los resultados de esas multiplicaciones lo voy a sumar y me va a dar el valor de 33. Y probablemente se pregunten, bueno, ¿y eso cómo qué hago o cuál es el siguiente paso? Quiero que observen en la columna de aquí, si se alcanza a ver el mouse, el cursor, perdón, divido el valor de la suma de las multiplicaciones de los múltiplos del gasto energético en reposo por las horas, lo voy a dividir entre mis 24 horas totales. Entonces dividiría 33 entre 24. Cuando hacen ustedes la multiplicación, me va a dar el resultado de 1.37. Bueno, 1.375, pero para fines prácticos lo dejamos en 1.37. Entonces, metodológicamente ya les va a hacer sentido, ya sabrían. Entonces esto quiere decir que al resultado que obtuve de la FAO-OMS, el que me dio solito, lo voy a multiplicar en concreto por este valor de 1.37. Ahora, regresando al ejemplo de Tiburcia, pues bueno, yo tendría que hacer su determinación del gasto energético con base a la fórmula y multiplicarlo por este valor. Sin embargo, se dan cuenta que es mucho embrollo, realmente es pues mucho preguntar, probablemente si Tiburcia ayer puso atención a todo lo que hizo, sí les va a referir bien los horarios, pero la verdad es que la mayoría de nosotros andamos casi que en piloto automático y puede haber mucho sesgo. Entonces, derivado de eso, y siendo la FAO-OMS y toda la gente que está en FAO-OMS consciente de eso, posteriormente saca un método simplificado para que ya sea como más tranquilo. Entonces, lanza y da a conocer estos factores de ajuste, tanto para mujeres como para hombres, con base a la categoría de actividad. Entonces, lo más realista, ¿no? La mayoría somos sedentarios, pues somos aquellos que no realizamos actividad física. En actividad liviana entran aquellos individuos que hacen 3 horas semanales de actividad física, moderada 6 horas semanales, intensa 4 a 5 horas de actividad física, pero intensa. Aquí se me puede poner eso. Entonces, regresando al ejemplo del hombre de los 37 años, unos 76 y 74 kilogramos, déjenme, pues el factor de ajuste, si lo observaron, era de 1.2. Entonces, regresando a la fórmula, pensé que les estaba compartiendo pantalla, una disculpa. Entonces, regresando, aquí tenemos el valor de FAO-OMS por 1.2, que ahorita ya vimos era el factor de ajuste. Entonces, yo aquí estaría teniendo el gasto energético en reposo más la actividad física y 2000, me lo voy a anotar, 2084.88 calorías. Y aquí lo único que me va a hacer falta es agregar el efecto termogénico de los alimentos, que ya quedamos, es el 10%. Entonces, el 10% de 2084.88 calorías lo vamos a dejar como 208.4 calorías. Más eta. Aquí nos da en total 2.293
13.28 calorías. Entonces, igual, si lo queremos como resumir o hacer más práctico, estas 2.293 las puedo redondear en 2.300, ¿no? Básicamente. Nada más que aquí lo estoy poniendo como si fuera tan resumido, ¿no? Entonces, comparamos. Harris y Benedict, ya con todo y todo, me dio 2.397. Ahorita FAO-OMS me dio 2.293. Se observan cómo hay un poquito de diferencia entre un método y otro, entre una fórmula y otra. Entonces, vamos a continuar y vamos a ver otra fórmula que es la de Mifflin, Mifflin-St. George. Y esta fórmula, pues, creo que es de las más usadas. Sin embargo, tiene una variabilidad del 30%, incluso en individuos que tienen similares condiciones, similares características. Entonces, permítame tantito. Ajá. Entonces, la fórmula utiliza, como en el caso, de Harris y Benedict, utiliza el valor del peso, el de la altura y el de la edad, pero la ecuación cambia completamente. Y quiero que observen, antes de que hagamos ya la fórmula en concreto y la despejemos, quiero que observen la tablita de la actividad física. Si se dan cuenta, es la misma fórmula que nosotros teníamos en el caso de Harris y Benedict, ¿sale? Entonces, vamos a realizar, igual, vamos a despejar la fórmula. Vayan nada más anotándola, sobre todo aquí. Bueno, no la vayan anotando, más bien vamos a hacerla juntos en la calculadora. Entonces, tenemos que Mifflin, en el caso de los hombres, tenemos que multiplicar 10 por el valor del peso en kilogramos, que son 74 kilos, más 6.25 por el valor de la altura en centímetros, que quedamos son 173 centímetros, menos 5 por el valor de la edad en años, que son 37 años, más 5. Aquí, en el caso de Mifflin, me da un resultado de 1.660 calorías. Van a decir, madre mía, es bien poquito. Recuerden que Mifflin, que Harris y Benedict, un inconveniente es que sobreestima, ¿no? Entonces, a estos 1.660 calorías, recordemos, falta agregarles ¿qué? Actividad física y efecto termogénico de los alimentos. Vamos a comenzar por la actividad física, que es que yo multiplique. Entonces, 1.76 por el porcentaje que corresponde de la actividad de la categoría de actividad muy sedentaria que decidimos utilizar para este ejemplo, sería 1.660 por 1.3 me va a resultar, actividad física, permítanme tantito, entonces me va a resultar 2.158 calorías y todavía falta que yo le agregue que el 10% del efecto termogénico de los alimentos. Entonces eran 1.160, pues van a ser 166 calorías. Más el ETA. En total son 2.324 calorías. Se dan cuenta cómo las fórmulas por sí solitas, siendo gasto energético por Harris o por Mifflin, cuando tú le añades actividad física y el ETA, los resultados no se hacen como tan distantes en algunos casos, porque puede pasar también que de pronto crece mucho, pero hasta ahorita todas las fórmulas que hemos hecho más o menos se van pareciendo. Ahora,
Denme un segundito para dejar de compartir pantalla. Regresamos con la mía. Ahora, existe otra fórmula que es la fórmula de Owen. Aquí cambia un poquito Owen porque utiliza el peso corporal únicamente y en el caso de los varones utiliza el valor de la masa libre de grasa estimada por densitometría, a lo cual yo les puedo decir, pequeño inconveniente porque no todos los casos vamos a contar con ese valor, desgraciadamente. Entonces, quiero que observen en cuanto a las fórmulas. Tenemos fórmulas para mujeres, pero dos. En el caso de mujeres que sean activas, que sí realicen actividad física regular, y tenemos otra para mujeres inactivas. Y en el caso de los hombres no es igual, porque tenemos la fórmula considerando únicamente el valor de peso en kilogramos y tenemos la fórmula considerando el valor de la masa libre de grasa por densitometría. Como que Owen fue un poquito más quisquilloso. Entonces, para este ejemplo, únicamente lo que vamos a hacer es usar la fórmula, la de acá, ¿no? Ay, no reacciona el mouse, pero sería la de acá, la de hombres por el valor de peso en kilogramos. Entonces sería 879 más 10.2 por el valor de peso en kilogramos, que quedamos son 74 kilos. Me va a dar un resultado de 1633.8 calorías. Y aquí si se dan cuenta, no tengo yo lo de la tablita ni nada por el estilo. Probablemente les pueda surgir la duda, bueno, entonces que no se suma, así queda. No, pueden considerar, por ejemplo, exactamente los valores de las tablas de que usamos para Harris y que usamos para Mifflin. Entonces, yo esas 1633.8, si yo las multiplico por 1.3, para tener la sumatoria de la actividad física, me va a resultar 2123.94 calorías. Y que faltaría agregar el efecto termogénico de los alimentos, que serían 163 calorías, bueno, 163.3, si lo quieren poner como más detallado, me estaría resultando 2.287.24 calorías. Ahora, no es la única fórmula y probablemente les vino a la duda, pero es que tienen nombres europeos o ni eran de México, pueden estar sobreestimando para población mexicana. Pues también tenemos las fórmulas de Valencia, que de hecho esta fórmula es específica para la población mexicana y únicamente considera el dato del peso. Sin embargo, quiero que observen que aquí, desgraciadamente, no considera la fórmula para pequeñines. De hecho, tenemos ya sea personas de 18 a 30 años, 30 a 60 años y más de 60 años, dependiendo si es hombre o es mujer. Entonces, en este caso del hombre de 37 años, nosotros escogeríamos la fórmula que es para personas de 30 a 60 años, donde la fórmula nos dice que 13.8 tú lo vas a multiplicar por tu valor de peso en kilogramos, que son 74 kilogramos, y le vas a sumar el valor de 693. Entonces, aquí Valencia, la fórmula de Valencia, nos da un resultado de que el gasto energético son 1.660.92. Y pues quedaría hacer exactamente los mismos pasos anteriores, multiplicar por la actividad física, que igual podemos quedarnos con ese valor de 1.3, por 1.3, me va a resultar 2.159.19 calorías y que faltaría agregar, pues, lo del valor de el efecto termogénico de los alimentos, el ETA, que es el 10%, aquí serían igual 166 calorías.
me resulta en total 2.325.19 calorías. Entonces, ya hicimos 5 fórmulas diferentes: Harris y Benedict, Pau Ons, Mifflin St. George, Owen y Valencia. En el caso de Mifflin, en total me dieron 2.397.87 calorías. En el caso de Pau Oms me dieron 2.293.28 calorías. En el caso de Mifflin me dieron 2.324 calorías. En el caso de Owen me dieron 2.287.24 calorías. Y en el caso de Valencia me dieron 2.325.19 calorías. A pesar de que no son exactamente iguales, son muy cercanos los valores. Esto no ocurre en la mayoría de los casos, ojo, porque a veces una fórmula te puede dar muchísima diferencia. Sobre todo me ha pasado que cuando hago ejemplos con mujeres, tienden a hacerse más evidentes, ¿sale? Ahora, por último, tenemos las fórmulas del Instituto de Medicina y la Academia Nacional de Ciencia, por eso el IOMNAS, por sus siglas en inglés, que pues IOMNAS me gustan mucho estas fórmulas porque consideran, justamente saben que el gasto energético es la sumatoria del gasto energético basal más el ETA más la actividad física, pero también considera que en las constantes se debe de incluir la termorregulación y la energía que se usa en el depósito de tejidos, en la producción de leche o ambos. Entonces, sus fórmulas a grandes rasgos las expresan como A más B por la edad, más actividad física por D por el peso, por E por talla, donde A es el término constante, B es el coeficiente de la edad, por eso ahí les dije edad, AF es el coeficiente de la actividad física y D es el coeficiente del peso y E es el de la talla. Entonces, ahorita para no hacernos pelotas, que digamos cómo lo despejaría, no se preocupen, no teman. Están estas fórmulas fenomenales porque las va sacando por rangos de edad. Entonces, quiero que observen en el caso de niños pequeñitos y pequeñitas de los 0 a los 24 meses, incluso un poquito más, tenemos hasta los 35 meses, donde existen los valores constantes. Tenemos aquí 89, 89, 89 por el peso del niño. Entonces aquí nosotros pondremos el peso del lactante menos el valor de 100. Lo que cambia son las calorías que se adicionan. Si se dan cuenta, a medida que es más grande el pequeñín, van disminuyendo esas calorías que se suman. Ojo, no se vayan a confundir con lo que está entre paréntesis, que son las calorías del depósito de energía. Es nada más para ser indicativo de qué se refieren esas calorías que se están sumando. Por ejemplo, en el caso de 13 a 35 años, únicamente se consideran 20 calorías, que son calorías dirigidas para el depósito de energía. También existen fórmulas para niños de 3 a 8 años, sin embargo, lo que cambia aquí es que ya me la separa niño y niña. ¿Por qué? Porque el patrón de crecimiento, si bien es similar, sabemos que los niños son un poquito más grandes que las niñas. Y aquí considera, ahora sí, coeficiente de actividad física. Si se dieron cuenta, en la fórmula pasada no lo consideraba. Y ojo, quiero que observen y reflexionemos lo siguiente. Nosotros en estas fórmulas de la IOMNAS únicamente vamos a considerar el primer valor, ¿sale? El de 1, 1.13, 1.26, 1.42, dependiendo cómo lo vaya colocando el coeficiente, perdón, de acuerdo a la edad. Pero quiero que reflexionen esto que les voy a decir ahorita. Me dice, si el nivel de actividad física es estimado entre 1 y 1.4, a lo mejor digan, bueno, pero eso cómo o qué.
Relaciónenlo y es muy parecido a lo que teníamos en las tablas de Harris y la tabla de Mifflin, y también es muy similar a lo que nos sacó el método simplificado de Fau-Oms. Lo que pasa, el tema con la estimación de la actividad física, es que a veces es un tanto difícil de estimar. Entonces puede ser que la tabla como la veíamos en el caso de Harris y Benedict, me consideraba que para individuos de actividad muy ligera, un 30%, pero pudiera ser que mi individuo realmente necesita un 40% a pesar de hacer actividades muy ligeras. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de pronto se pueden hacer como ciertas adaptaciones, como una especie de hibridaje entre los factores que se consideren. ¿Por qué? Porque dependerá de los intereses que a mí convenga como profesional de la salud tratante, que diga, necesito prescribir o estimar un poco menos de calorías, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades o padecimientos que no puedo dar más calorías porque puede venir un compromiso que resulte en mayor producción de dióxido de carbono, entonces venga un peor pronóstico para mi paciente. O requiera muchísimo más calorías porque me estoy dando cuenta que mi paciente está perdiendo peso y no le estoy ayudando, ¿vale? Aquí es a lo mejor un poquito lo que tienen que reflexionar, de hecho se van a llevar de una vez, se los menciono. La tarea va a ser que ustedes hagan su estimación de su gasto energético total con todas las fórmulas, con la fórmula de Harris y Benedict, Fau-Oms, Mifflin, Owen, Valencia y la de IOMNAS, y aparte de sus requerimientos, van a calcular el de otra persona, de preferencia que viva con ustedes o que vean ustedes diario. No importa la edad, por ejemplo, si tienen pequeñines en casa, pueden usar las fórmulas que se puedan usar. Por ejemplo, en chiquitines les recomiendo sobre todo únicamente fórmulas Fau-Oms y las fórmulas de IOMNAS, porque las otras, las de Harris, Mifflin, Owen y Valencia, no son tan sugeridas en pequeñitos, ¿sale? Entonces, por último, las voy a saltar un poquito o las voy a pasar un poquito más rápido, porque ya estamos un poco justos de tiempo, pero básicamente son las categorías. Para el ejemplo del hombre que platicábamos, pues entraría se utilizaría esta fórmula de 19 años y más, que me establece que yo voy a utilizar, que yo voy a hacer 662, le voy a restar el valor de 9.53 por mi valor de la edad, que son 37 años, más la actividad física, que en este caso vamos a utilizar el coeficiente de 1. Recuerden que se usa únicamente el valor del inicio. Luego, a ese coeficiente de 1 lo voy a multiplicar por 15.91 por el valor del peso en kilogramos, que quedamos que son 74 kilogramos, más 539.6 por el valor de la talla, pero ojo, aquí la talla me la piden metros, ¿sale? Para que no les vaya no se les vaya a chispotear por ahí. Entonces, la fórmula de IOMNAS para este caso, ya no le tengo que hacer absolutamente nada más que despejarla. O sea, ya no le sumo nada porque ya me está considerando todo. Entonces, IOMNAS me va a resultar en 2.436.42 calorías, ¿vale? Si se dan cuenta, también es muy similar a lo que teníamos en las otras fórmulas. Y, ojo, aquí nada más, permítanme tantito, les voy a compartir la pantallita, mi calculadora, para que revisemos lo siguiente. Aquí está la fórmula de IOMNAS. Es un poquito más quisquillosa esta fórmula, porque si se dan cuenta, como uso más paréntesis, de pronto por ahí me pueden venir errores. Por eso se las comparto. 662
menos 9.53 por el valor de la edad, en paréntesis, más el coeficiente de actividad física por el valor constante de 15.91 por mi valor de los kilogramos, más 539.6 por el valor de la estatura en metros, ¿vale? Adicional a esto, IOMNAS tiene la cualidad de que la fórmula puede ser tanto para individuos normopeso como individuos con sobrepeso. Entonces, quiero sacar ahorita por 1.76. Si se dan cuenta, aquí lo que hice fue sacar el índice de masa corporal, 74 kilos entre el valor de la estatura al cuadrado, me dio 23.88. Entonces, aquí no valdría la pena que yo utilizara la fórmula para sobrepeso porque pues, no, ni siquiera aplica. Pero, déjenme reunir la presentación, pero la tengo, ¿eh? Si hubiera sido el caso, podríamos nosotros comparar la fórmula con sobrepeso, ¿sale? Entonces, nada más ya por último, ¿verdad? Van a decir, bueno, ya es la última, se los prometo. Vamos a, nada más para que veamos la diferencia, ¿sale? Si yo hubiera utilizado esa fórmula, sería 864 menos 9.72 por el valor de la edad en años, que quedamos son 37 años, más el coeficiente de actividad física, que en este caso es 1, por 14.2 por el valor del peso, que son, ¿qué? 64 kilos, más 503 por el valor de la estatura en metros. Tienen unos 76. Entonces, la fórmula con el ajuste para sobrepeso me da 2.440.44 calorías. En este caso no dio como mucha diferencia, pero de pronto van cambiando. Les digo que a veces pasa que si es una mujer de 30 y tantos años, hay muchísima diferencia. Entonces, chicos, hasta aquí es todo. Les recuerdo la tarea, es que ustedes saquen estimen sus gastos energéticos totales con todas las fórmulas y el de una persona más utilizando la fórmula más acorde para el rango de edad, sobre todo cuando trabajan con pequeñines o adolescentes, pues que sea lo más justo, ¿de acuerdo? Nos vemos la siguiente semana, cuídense muchísimo. Gracias, maestra, hasta luego. Gracias, profe. Profe, una cosita, disculpe. Sí, dime. En la